buenas a todos, bienvenidos a Laino Sácalo en un nuevo vídeo. Hoy, viernes 3 de octubre, hoy en el penúltimo vídeo de la semana, os traigo un vídeo muy especial porque voy a hablaros de un tema que, bueno, ha surgido varias veces en comentarios, en mis vídeos, lo he visto también muchas veces en Twitter. Twitter la verdad que me está sirviendo de fuente de inspiración para muchos vídeos, sinceramente. Y es que hay mucha gente que dice que el tema del portaaviones en España no es necesario, que no hace falta, que es un arma de otra época, que bueno, pues que está obsoleto frente a los drones. He llegado a escuchar barbaridades, ¿no? Que pueden ser derribados por drones. No sé qué dron puede derribar un mamotreto de 100.000 toneladas de desplazamiento. Supongo que habrá alguno, pero no creo que no hay ningún dron, creo yo, que pueda hacer eso. Pero incluso hay gente que ha tomado las palabras que dijo el secretario de Defensa, el secretario de Guerra ahora, el Peter Hex, como que en un misil balístico podía alcanzar un portaaviones en 15 minutos, ¿no? Bueno, pues en este vídeo, que no van a ser 15, van a ser 20, lo voy a intentar. Vamos a bucear profundamente en lo que viene siendo un portaaviones. Vamos a rever la realidad operativa de los portaaviones, lo que significan en el escenario actual, en el teatro de operaciones global en el 2025, que está muy enfocado, ya lo sabéis, si visteis el directo del miércoles, está muy orientado a Indo-Pacífico. Vamos a ver qué relevancia militar puede tener el portaaviones en el siglo XXI, en el año del siglo de los drones, los misiles balísticos, y qué es lo que están haciendo los países de nuestro entorno. Y así también podremos tener una ligera idea de lo que significa el portaaviones y la importancia o no que tiene para un ejército o para una armada, y sobre todo para la interoperabilidad de la OTAN. Así que, como siempre, coge palomita, suscríbete, activa la campanita si ya no lo estás o todavía no lo estás, dale un pedazo de like, comparte y ven conmigo en este viaje por los 7 mares a bordo de un portaaviones. Bueno, vamos a empezar. El primer compás de este vídeo va a ser la importancia operativa de los portaaviones en la guerra moderna. Vamos a empezar por lo básico. Vamos a darle un pequeño toque técnico, pero vamos a empezar por lo básico. Mirad, los portaaviones no son solo un mamotreto que va por el mar, ¿vale? No son solo bases aéreas flotantes, sino que son básicamente multiplicadores de fuerza que integran en un mismo sistema aviación, misiles, guerra electrónica, en un paquete de desplazamiento de 100.000 toneladas, ¿vale? En 2025, este por ejemplo que estáis viendo en la imagen es la clase Gerald R. Ford, el más grande del mundo, 337 metros de lora, de largo, ¿vale? En el año, una flota en el año 2025, donde las tensiones en el Indo-Pacífico están increciendo, un portaaviones permite tener una flota de la OTAN que es capaz de proyectar entre 70 y 90 salidas aéreas diarias, cubriendo un radio de combate de más de 1000 kilómetros sin depender de bases terrestres vulnerables. O sea, básicamente desplaza un sistema de combate completo capaz de proyectar fuerza a 1000 kilómetros de distancia de radio de combate sin necesidad de estar con el miedo siempre a que te destruyan una base aérea. Porque mirad, si os parece que un portaaviones como este es vulnerable ante un ataque de un misil balístico, no os quiero yo ni contar una base aérea que no se puede mover. Esto al menos se puede mover, ¿vale? Así que no veo yo tampoco eso muy operativo. Pero bueno, vamos a seguir. Fijaros, una cosa que no mucha gente conoce, ¿vale? Este que veis aquí, que lo veis en pequeñito, perdonad por la imagen en pequeño, es la clase Nimitz, ¿vale? Unos portaaviones un poquito más pequeños que tenían anteriormente a la clase Gerald Ford y que siguen teniendo los norteamericanos. Pues mirad, durante operaciones sostenidas, un portaaviones como este, como el USS Nimitz, puede generar 400.000 galones. Tengo el dato aquí en inglés, porque lo he extraído de una web naval en inglés. Pero genera como 400.000 galones de agua dulce al día mediante evaporación, ¿vale? Suficiente para alimentar, o sea, para abastecer a una ciudad de 10.000 habitantes. Mientras mantiene alrededor de 30.000 luces y 2.000 teléfonos operativos sin interrupciones. Es una ciudad flotante. Y eso que ese portaaviones no es tan grande como el Gerald Ford. Son ciudades flotantes que pueden mantener cosas tan básicas como eso, como las llamadas telefónicas, la luz, el agua dulce, etc. Esto no es un lujo. No penséis en esto como un crucero. O sea, esto es básicamente fundamental para la supervivencia en teatros de operaciones remotos. Por ejemplo, el Indo-Pacífico, donde el reabastecimiento convencional
no es tan fácil o no es tan sencillo, o falla directamente, ¿vale? ¿Qué significa un portaaviones? ¿Qué nos da un portaaviones? Mira, operativamente son capaces de abrir segundos frentes en un teatro de operaciones, en un conflicto con un enemigo, lo cual fuerza a este enemigo a dividir recursos, ¿vale? Básicamente, si tú estás, por ejemplo, vamos a imaginar el ejemplo que a todo el mundo os preocupa y os quita el sueño, ¿no? Una guerra con Marruecos. En una hipotética guerra con Marruecos, si Marruecos atacase utilizando su superioridad en tierra, porque tienen más efectivos y más soldados, atacase por tierra Ceuta y Melilla, si España tuviera un portaaviones como este, podría desplazarse frente a las costas de Rabat, por ejemplo, y castigar y atacar fuertemente mediante ataques aéreos, cubriendo estos 60, 90 salidas diarias, atacar la capital, Rabat, provocando que Marruecos tuviera que desviar recursos para defender su capital. Eso es lo que básicamente ocurriría, ¿vale? Entonces, fijaros la importancia, ¿no? En un escenario más prosaico, más realista, como puede ser el Indo-Pacífico, un grupo de combate con portaaviones, si por ejemplo España tuviera participación en un grupo de este tipo, un grupo de este tipo podría flanquear las defensas chinas, por ejemplo en las islas Spratly, y lanzar cazas de combate F-35 con pods de guerra electrónica para saturar los radares. Estos pods de guerra electrónica que llevan los F-35 americanos, me refiero a los americanos, pueden emitir hasta 10.000 pulsos, pulsos por segundo, cegando los radares por completo enemigos, creando ventanas para poder hacer ataques de precisión, ataques quirúrgicos en determinadas zonas. Si no disponemos de portaaviones, España depende de sus aliados. Y depende también del buque nuestro LHD, nuestro portahelicóptero, que mide 231 metros de eslora, el Juan Carlos I, y que está limitado a, aunque pudiéramos utilizarlo como un portaaviones, nos limita a 25 salidas diarias, frente a, por ejemplo, las 70 o 90 que puede hacer un portaaviones convencional. Además, tenemos 10 días de autonomía máxima, eso a máxima velocidad, perdón. 10 días de autonomía a máxima velocidad. Frente, por ejemplo, a un portaaviones nuclear que la autonomía es ilimitada, ¿vale? Tener un portaaviones de 300 metros de eslora multiplicaría por 4 el número de salidas, permitiendo incluso hasta 100 salidas diarias, y además, al ser nuclear, tendría una autonomía ilimitada. De hecho, ejercicios de la OTAN, como el Flotex 25, España ya lideró la Allied Reaction Force Maritime, ¿vale? Pero sin capacidad de proyección, es decir, sin portaaviones nucleares, sin CVN, está muy limitada su proyección en el Pacífico para participar en este tipo de ejercicios. Está muy capada por la logística del combustible JP5 que necesitas tener para poder desplazar un avión, o sea, poner un buque como el Juan Carlos I. Son 3 millones, no, 3 millones no, 1 millón o 2 millones y pico de litros por mes en operaciones intensas para los buques. Esto te obliga a desplazar también buques tipo Cantabria de aprovisionamiento en combate, etcétera, que son al final vulnerables y, en definitiva, poco operativos, ¿no? Realmente para proyectar. Por eso existen los portaaviones nucleares, no existen por capricho, sino porque para proyectar fuerza lejos de tu territorio lo necesitas, ¿vale? Vamos a ver ahora, en la siguiente sección, vamos a hablar de los portaaviones nucleares, ¿vale? Portaaviones nucleares y qué significa los portaaviones nucleares, ¿no? Vamos al corazón, el corazón nuclear de los portaaviones. Los portaaviones nucleares usan básicamente reactores de agua a presión, lo que en inglés son Pressure Water Reactor, PWR. Estos son los mismos reactores, no penséis que hay una tecnología del futuro, ni muchísimo menos. Son los mismos reactores que podemos encontrar en una central nuclear, solo que adaptados a uso marítimo, ¿vale? Es decir, reforzamiento, materiales resistentes a la corrosión salina, a la humedad, y luego en pequeño tamaño, Small Module Reactor, que se llama SMR, ¿vale? Por ejemplo, este de la clase Nimitz que estáis viendo aquí lleva unos reactores llamados A4W, ¿vale? Son 2 unidades las que lleva, 2 reactores que generan 550 megavatios cada una, ¿vale? Produciendo 260.000 caballos de fuerza y alcanza velocidades superiores a los 30 nudos. Estos son unos 56 kilómetros por hora. La autonomía, ilimitada. Ilimitada. Tú puedes ir con esto donde quieras, cuando quieras, como quieras, el tiempo que tú quieras. Es autonomía ilimitada. Además, recargas combustible, lo rellenas de combustible cada 20 o 25 años. ¿Sabes cada cuántas millas náuticas tienes que rellenar de diésel una bañera como el Juan Carlos I? Cada 7.000 millas.
Imagínate recorrer la distancia, no sé cuántas millas hay de aquí al Indo-Pacífico, pero imagínate recorrerlo con el Juan Carlos I. ¿Cuántos millones de litros necesita de diésel para llegar hasta allí y luego para operar allí? Es una barbaridad, ¿vale? Es una barbaridad. Fijaros, de hecho, este que veis aquí, que es el Charles de Gaulle francés, es el portaaviones nuclear francés, integra dos reactores PWR K-15 de 150 megavatios, ¿vale? Lo han utilizado de los submarinos. Ellos tienen submarinos nucleares, a partir de ahí han desarrollado esto. Operan, o son capaces de operar a 320 grados y 155 bares de presión, con un factor de capacidad del 85% en 25 años que llevan operando, ¿vale? No solo generan propulsión, esto es otra cosa que es importante decir. Los reactores nucleares de los portaaviones no generan solo la propulsión del buque. Además pueden generar, por ejemplo, en el caso del Charles de Gaulle, 20 megavatios eléctricos extra. ¿Y a que no sabéis dónde se utiliza esto? Pues sí, lo habéis adivinado. En los buques como el Charles de Gaulle, o el Nimitz, o el Gerald R. Ford, se utilizan para las EMALS, las catapultas electromagnéticas que lanzan los aviones de combate. Esto es muy importante porque si tú no tienes un portaaviones nuclear, tendrás que operar catapultas de vapor, porque no tienes energía suficiente para utilizar una electromagnética. O si la utilizas, tendrán que ser unas con menos potencia. Esto te hace que primero puedas operar menos aviones de combate, y luego los aviones de combate deben de despegar con menos carga para pesar menos y poder despegar del portaaviones. Tened en cuenta que la catapulta de vapor tiene menos potencia que la de electromagnética, ¿vale? Por tanto, sin portaaviones nuclear puedes operar menos aviones y menos cargados, con menos potencia de fuego, ¿vale? De hecho, fijaros, para la clase Nimitz, bueno, para la clase Gerald R. Ford, van a ser capaces de lanzar las futuras catapultas un FA-18 Super Hornet como este que estáis viendo aquí, que suelen ser los que llevan en los portaaviones norteamericanos. Va a ser capaz de lanzarlo a 250 nudos en 2 segundos. En 2 segundos. Con un 30% menos de desgaste, tanto para el buque como para el avión, que con catapultas de vapor, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues significa que en operaciones puedes abrir un segundo frente sin pausa. Un portaaviones nuclear, o sea, un grupo de combate con portaaviones nuclear puede transitar desde el Atlántico al Pacífico en 15 días a 25 nudos, manteniendo una alerta 24/7, mientras que un portaaviones convencional, como el que supuestamente proyecta España, que va a ser parecido al Charles de Gaulle, pero convencional, necesita por lo menos mínimo para ir desde el Atlántico, donde estamos nosotros situados, hasta el Pacífico, hasta el Indo-Pacífico, 4 reabastecimientos. O sea, tienes que llenarle el tanque 4 veces para que llegue. Eso es, cuanto menos, poco operativo, la verdad. Eso sí, la palabra sería poco operativo. Además, expone a los buques de aprovisionamiento a los ataques de submarinos. Es decir, que lo pueden detectar, pueden atacar con un submarino y lo dejas sin provisión al portaaviones. Imagínate, el portaaviones varado en mitad del mar porque no tiene suficientes provisiones para llegar a su destino, ¿vale? Esto puede ocurrir perfectamente con un portaaviones convencional. ¿Qué significa para España tener un portaaviones nuclear de 300 metros de lora? Similar a este, por ejemplo, el de la clase Nimitz. Pues mira, básicamente podríamos integrar hasta 60 aeronaves, podríamos integrar drones, por ejemplo, para drones MQ-25, por ejemplo, americanos, para reabastecimiento aéreo, autónomo, y extendiendo claramente el radio de combate tanto de nuestros cazas como de nuestros buques a 1500 kilómetros. Incluso podrías conseguir escenarios de acceso, de denegación de acceso, de access denial, con aerial access denial, o sea, denegación de acceso aéreo, denegación del espacio aéreo a los chinos si lanza una oleada, por ejemplo, una salva de misiles ASM de 500 misiles, imagínate. O sea, esto lo puedes hacer con un portaaviones. No, me refiero a los chinos o cualquier otro enemigo con el que quieras enfrentarte. Abres un segundo frente, extiendes tu rango de combate 1500 kilómetros y puedes saturar con ataques constantes
haciendo que el espacio aéreo quede denegado para tu enemigo. Eso es incalculable. El valor operativo que tiene eso es incalculable. Técnicamente, además, el salto que daría España con un portaaviones nuclear es exponencial. Reduce la firma logística un 90%, permitiendo realizar operaciones en teatros denegados, donde el combustible es el gran talón de Aquiles. O sea, si nadie te molesta, perfecto, puedes ir con buque de aprovisionamiento e ir reabasteciendo el portaaviones convencional de combustible todo el tiempo que quieras. Pero en el momento en el que te encuentres con una situación de denegación del espacio marítimo o espacio aéreo, no vas a poder reabastecer. Ahí el combustible se convierte en un talón de Aquiles. Esto con el portaaviones nuclear desaparece. ¿Por qué creéis que los portaaviones nucleares son tan importantes? Bien, vamos ahora a la siguiente parte, a cómo sería la proyección de fuerza para España en el Indo-Pacífico, ¿vale? ¿Cómo sería la proyección de fuerza de España para el Indo-Pacífico? Mira, España ostenta actualmente el mando del flanco sur de la OTAN, ¿vale? Pero la OTAN ahora mismo está muy orientada, al Indo-Pacífico a raíz de la amenaza china, ¿vale? La OTAN ha entendido que Rusia es una amenaza menor, aunque para Europa no lo sea, cuidado, todo hay que decirlo, pero para el contexto global de la OTAN, que al final un 70% Estados Unidos, es una amenaza mayor China. Nuestra obligación como aliados dentro de la OTAN es ser capaces de proyectar nuestra fuerza al teatro de operaciones que ahora la OTAN indica, que es el Indo-Pacífico, ¿vale? De hecho, la Estrategia Marítima Nacional de 2024, participando en ejercicios conjuntos, por ejemplo, como el que hicimos en agosto de 2025 con el Príncipe de Gales, realmente al carecer de portaaviones nucleares, nuestro rol se ve muy limitado. Es decir, básicamente pudimos participar con nuestros destructores F-100, Álvaro de Bazán, con misiles Harpoons, pero no tuvimos proyección aérea dominante. Eso tuvo que estar a cargo de buques como este, que es el portaaviones de tipo ST-OBAR, porque hay varios tipos de portaaviones, ¿vale? De la Armada Británica, ¿vale? O sea que era realmente muy limitado, ¿no? Un portaaviones de 300 metros nuclear español cambiaría eso muchísimo. Imagínate si realizáramos un ejercicio conjunto en 2026, puedes desplegarlo desde Rota hacia el mar de China Meridional en 18 días. Repito, desde Rota al mar de China Meridional en 18 días. Abres un segundo frente en el flanco este, desviando recursos de la Fuerza Aérea China. Mientras tanto, la OTAN puede atacar, por ejemplo, desde el flanco oeste, ¿vale? Capacidad técnica. Bueno, un portaaviones nuclear de 300 metros, parecido a este, el USS Nimitz, pues Catobar, porque sería un poco el que busca España, tiene una cubierta de 70.000 metros cuadrados y puede operar hasta 40 cazas F-35C, como este que estáis viendo aquí, furtivo, con hangares que pueden almacenar hasta 1.200 bombas de tipo JDAM guiadas por GPS, ¿vale? Con una precisión de menos de 3 metros, ¿vale? Estas bombas sí que tienen bastante precisión, no como los misiles balísticos. Un dato curioso, ¿vale? En el caso de cuando en operaciones reales, cuando los portaaviones nucleares lanzan ataques, ¿vale? Su rango, o sea, su cantidad de veces que pueden salir, ¿vale? Su rango de generación de salida suele ser 120 salidas por día. Salidas me refiero a despegues con aviones de combate, ¿vale? O sea, 120 por día, un portaaviones nuclear. ¿Sabéis cuánto puede hacer un portaaviones convencional? 40. 40 salidas. O sea, es más de la mitad. O sea, es menos de la mitad. Para España, tener un portaaviones nuclear significaría duplicar su contribución a la OTAN. Por ejemplo, oye, no tendrías que aumentar mucho. Si tienes un portaaviones nuclear, te puedo asegurar que no cuesta menos de lo que creéis. 13.000 millones de euros, no cuesta más. Te puedo asegurar que con un presupuesto del 2% en defensa, como se planea tener, con eso tienes más que suficiente para tener un portaaviones nuclear. Y podrías participar a un nivel mucho mayor en los ejercicios de la OTAN y a lo mejor no te presionan tanto para que tengas mayores presupuestos en defensa. A veces hay que ser un poco listo hasta para ser tonto. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero para buen entendedor, pocas palabras bastan, ¿vale? Esto, claro, obviamente elevaría muchísimo la disuasión en todos los teatros de operaciones que haga España. Vamos a ver ahora ejemplos globales, desde Estados Unidos hasta Italia, de portaaviones nucleares, porque para ser un arma obsoleta
no paramos de ver cómo otros países hacen y tienen portaaviones nucleares. Reino Unido tiene sus portaaviones de tipo STOBAR como este y está proyectando otro portaaviones, construyendo portaaviones nuclear. Francia tiene su Charles de Gaulle y planea el PAN, que sería el nuevo portaaviones nuclear de 300 metros o más que pretende construir también, ¿vale? Pero es que la India tiene su Vikram, que es este que estáis viendo aquí, un portaaviones también de tipo STOBAR. China tiene sus propios portaaviones. Recientemente le hemos visto un vídeo muy espectacular en el que operaban el Fujian, ¿no? Este no es el Fujian, este es el Liaoning, pero tienen portaaviones también y por supuesto portaaviones nucleares. El extinto almirante Chatarrov, que era el almirante Kusenov, que era el portaaviones ruso, que lo han retirado del servicio porque el pobre ya, pues, era para museo, ¿no? Otro es portaaviones chinos que tenemos por aquí. Este es el famoso Fujian, si no me equivoco. Pero países incluso con un PIB muy inferior al de España, como pueden ser Turquía, están proyectando su propio portaaviones. O sea, para ser un arma que supuestamente está totalmente en retirada, Estados Unidos opera actualmente 11 portaaviones nucleares. Tenemos la clase Nimitz con 106.300 toneladas de desplazamiento, la que hemos visto al principio, y la clase Ford con catapulta, o sea, con 4 EMALS, catapulta electromagnética, y 100.000 toneladas de desplazamiento. Francia opera el Charles de Gaulle con 42.500 toneladas, capacidad de 40 cazas Rafale Marine y alcanza 27 nudos. El Reino Unido está explorando construir otro portaaviones nucleares, para aviones, o sea, para buques como parecidos, pues, a este que hemos visto, al Queen Elizabeth, porque tú puedes hacer un portaaviones nuclear también, propulsión nuclear STOBAR. Tiene menos sentido, en verdad, pero puedes hacerlo sin problema. Bueno, a ver, no tiene menos sentido, ni muchísimo menos, tiene el mismo realmente. Lo decía por lo de las catapultas, ¿no? Que ya no te hacen falta. De hecho, creo que quieren utilizar básicamente de Rolls-Royce los propulsores, o sea, los reactores SMR de Rolls-Royce de cuarta generación, que son de tipo PWR, ¿vale? Así creo que quieren tener portaaviones híbridos nucleares convencionales a partir de una flota híbrida a partir de 2040. China, pues tiene el Type 4, no sé si es este o este, parece que es este, el Liaoning, el Type 004, que parece que es el Fujian, ¿vale? Que en septiembre de 2025 fue votado más de 100.000 toneladas, rival del Gerald Ford estadounidense, que es este de aquí. O sea, la propia China también desarrolla portaaviones nucleares. E Italia está planeando hacer un portaaviones nuclear para 2040, desarrollando su propio sistema, su propio reactor nuclear. ¿De esto cómo se llama? Small Module Reactor, ¿vale? Vamos ahí al gran mito. ¿Cuál es el gran mito en torno a los portaaviones? ¿Cuál es el gran mito en torno a los portaaviones? Mirad, el gran mito en torno a los portaaviones es esto que estáis viendo aquí, ¿vale? Estos son misiles hipersónicos, ¿vale? En abril de 2025, el secretario de Defensa, secretario de Guerra, Pete Hegseth, advirtió que los misiles hipersónicos chinos podían hundir todos los portaaviones nucleares estadounidenses en 20 minutos. Pero vamos a profundizar a ver a qué se refiere exactamente, ¿vale? Porque resulta una declaración un tanto extraña, ¿no? Básicamente él está hablando del misil hipersónico DF-21D. No es este que veis, este es el DF-17. El DF-21D, también conocido como asesino de portaaviones, tiene un rango, un alcance de 1.800 kilómetros y tiene un tiempo de vuelo de unos 15 minutos. Es capaz de alcanzar max 10, es decir, que alcanza, 10 veces la velocidad del sonido. Son unos 12.000 kilómetros por hora, aproximadamente, unos 12.000 y pico kilómetros por hora, ¿vale? Son hipersónicos. ¿Cuál es la realidad técnica? Mira, estos tipos de misiles, que se les conoce como ASBM, balísticos, como el DF-21D, tienen una precisión de alcance del objetivo de entre 10 y 20 metros. Es decir, que pueden errar su blanco entre 10 y 20 metros. Eso para blancos fijos terrestres. Pero un portaaviones nuclear se mueve. Y se mueve rápido. A 30 nudos. Se mueve rápido. Además de la distancia que tienes que cubrir, el gap que tienes de precisión, que puede ser un desvío de hasta 20 metros, si un cacharro que mide 300 por 80, al final mide 80 de manga, 80 metros de ancho, si se mueve un poco, la precisión cae drásticamente. O
sea, no se trata de cuánto tiempo tarda el misil en llegar al portaaviones, se trata de si le va a dar. A lo mejor cae en el mar y no explota. Eso puede ocurrir perfectamente. Eso puede ocurrir perfectamente. Factores que influyen: la detección por satélite. La detección satelital, por ejemplo, en el IJ-21 es bastante errática. Tema del misil IJ-21. Tema, por ejemplo, que haya nubes, le afecta. Ataques de jamming, que también el portaaviones se puede defender. Puede detectar el lanzamiento y defenderse, haciendo ataques de jamming. Esto hace que el sistema de guiado falle. La reentrada en la atmósfera, porque mirad, si entendéis cómo funciona un misil balístico de este tipo, el misil asciende, ¿vale? El misil alcanza trayectoria balística y es en el descenso, solo en el descenso, cuando alcanza esa velocidad hipersónica. Bueno, los misiles hipersónicos, para ser exactos, lo alcanzan en todo momento, ¿vale? Porque van y es una trayectoria diferente. Pero cuando es balístico, la detección, cuando hace la reentrada en la atmósfera, ese plasma que se genera por el calor de esa velocidad degrada muchísimo el guiado por infrarrojo y por radar. Degrada hasta un 50%. Y luego el portaaviones no está indefenso. Tiene misiles interceptores SM-6 que tienen un 90% de efectividad, de acierto, sobre todo cuando se trata de amenazas exoatmosféricas como la de un misil. Contramedidas que se pueden lanzar para engañar al misil y que impacte en un sitio que no es. De hecho, en algunas, digamos, en los wargames, que se llaman juegos de guerra, que son simulaciones que se hacen informáticas, para poder alcanzar un solo hit, un solo disparo a un portaaviones, hacen falta una saturación de más de 10 misiles. O sea, China tendría que lanzar 10 misiles simultáneamente en la misma dirección para llegar a alcanzar con uno solo, ¿vale? Sobre todo teniendo en cuenta que un grupo de ataque nuclear, porque el portaaviones no va solo nunca, sino que va escoltado, con 12 buques de combate que tengan el sistema Aegis integrado, lo puede neutralizar antes de que llegue. O sea, no es 15 minutos y ya está. O sea, es un riesgo más que gestionable, sobre todo en grupos de combate. No se trata solo de llegar a atacar y ya está. Es que la cosa es más compleja de lo que parece. Esto es muy importante entenderlo, porque si no fuese así, no estarían construyendo portaaviones todos como... ¿Tú sabes cuánto cuesta un portaaviones? Bueno, sí lo sabéis, lo he dicho. 13.000 millones de euros. ¿De verdad alguien se va a poner a construir una cosa que vale 13.000 millones de euros si sabe que se la van a destruir? Eso no tiene sentido, ¿verdad? Yo creo que que lo haga un país, vale, porque dices, bueno, pues sus altos mandos son retrasados, pero todos los países... Y otra cosa importante, otra cosa muy importante, ¿vale? Esto mide 337 metros de lora. Esto, que desplaza más de 100.000 toneladas, tengo mis dudas de que un solo misil lo pueda hundir. Tengo mis dudas. Ya, aparte de lo difícil que es darle, incluso si le das, tengo mis dudas que se pueda hundir. Es muy grande. No os podéis imaginar lo grande que es. Un misil solo, aislado, yo no tengo claro que lo pueda derribar. Os lo digo de verdad, ¿eh? Incluso si le llega a dar, ¿vale? Bien, y ya para terminar, que se me está yendo otra vez de tiempo, para variar. ¿Qué opciones tendría España? Básicamente, tendría la opción con un SMR, ¿vale? Un SMR, un Smart Module Reactor tipo PWR, como los que Ayuso quiere poner en la Comunidad de Madrid para cuando se vaya la luz. Básicamente, España podría adquirir estos reactores, por ejemplo, diseños como el NuScale, es el que pretende la Comunidad de Madrid, 77 megavatios modular, o, por ejemplo, los de Hitachi, que tienen 300 megavatios, ¿vale? Todos esos están disponibles en una versión de propulsión naval. Tienen certificación de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, la IAEA, para uso marino, para uso de propulsión naval. O sea que tienen todos los, digamos, los sellos de calidad y de aprobación y de control para evitar proliferación nuclear. Otra opción es lo que ha hecho Italia, decir de que desarrollar uno propio. Ellos pretenden desarrollar uno que se llama van a llamarlo LFR AS200, ¿vale? Para portaaviones. Esto aumenta el coste en 2.000 millones de euros y el tiempo se nos va a 7 años más. De hecho, Italia no pretende tenerlo hasta 2040, ¿vale? Sin embargo, hacerlo propio yo creo que es factible. Nosotros tenemos una ventaja sobre Italia. A ver, la parte más que se va más tiempo probablemente sea el desarrollo del SMR. Pero una vez desarrollado, nosotros tenemos la ventaja de tener la fábrica de bloques digital de Navantia, que puede construir secciones de un portaaviones por año. Una sección por año de un portaaviones. Por tanto, probablemente en 5 años puedas tener portaaviones construidos. Así que lo que más... O sea, si empezáramos ahora,
por ejemplo, en 2030 estaría el buque construido. Así que a donde se tiraría el resto del tiempo sería en la propulsión nuclear. Ponte que se te van otros 5 años. En 10 años, es decir, esto sería 2035, podrías tener un portaaviones nuclear operativo, ¿vale? Un portaaviones nuclear operativo. Claro, si saltamos de una cosa como la que tenemos actualmente, que es esto, que son 200 centímetros de hora, a una bestia a 300 metros, con esto que tiene capacidad de 25 salidas frente a las 100 salidas que puede hacer una bestia así, imagínate el salto que daría España. En resumen, ya terminando, un portaaviones nuclear está lejos de ser una reliquia. Es el pico, el pináculo de la proyección naval y es absolutamente esencial para países con proyección naval como España, para su integración y su interoperabilidad con la OTAN. Olvidaros de mitos, olvidaros de pajas mentales, es una máquina que te abre unas posibilidades increíbles en combate y te ayudan muchísimo en un conflicto real. Pero bueno, dejadme abajo vosotros en comentarios qué es lo que opináis, ¿estáis de acuerdo con mi análisis? ¿No lo estáis? ¿Pensáis que tal? Hay un mito que se me ha olvidado, bueno, ya no lo puedo. El mito del desmantelamiento, que cuesta desmantelarlo lo mismo que construirlo. Sinceramente, con todas las ventajas que os he dicho ya que tiene, ¿de verdad creéis que no merece la pena a pesar de ese coste? Yo pienso que sí que lo merece. Pero bueno, déjame en comentarios lo que opinas, suscríbete si no lo estás, activa la campanita, dale un pedazo de like y nos vemos en el siguiente vídeo ahora a las 8. Un abrazo, gente, chao, hasta pronto.